Hola, ¿qué tal? Acá tenemos otra Patrick. Esta vez es una HPK 415. El cliente dice que enfría el freezer, pero la parte de abajo no. Así que vamos a ver con qué nos encontramos. Yo creo que tenemos el famoso filtro tapado. Acá tenemos la espalda y entre otras cosas vemos acá una mancha que sigue por ahí abajo. Después vemos el asunto de la mancha. Acá tenemos el compresor. Fue intervenido. Dice el cliente que falló cuando estaba en garantía la heladera. Y después de que se lo acomodaron, anduvo hasta ahora. Ahora vamos a poner la pinche ahí. Ya tenemos conectado con el manómetro. Purgamos un poquito. Y le damos marcha. Bueno, yo me imaginaba que se iba a ir a vacío, pero parece que acá el problema no era el que yo esperaba. Bueno, vamos a esperar. Bueno, ahí viene aflojando. Tengo el filtro en la mano. Y cuando la aguja bajó de cero, se notó que hubo como un cambio de temperatura en el filtro. Bueno, como decía, me parece que el problema en esta heladera es el filtro, así que lo que voy a hacer ahora es recuperar el gas. Acá tengo una, una especie de recuperadora. Tengo un tanque donde entra más o menos 1 kilo de gas. Acá lo voy a juntar solo para no tirarlo. Y por ahí en algún futuro le puedo dar algún uso. Pero no lo voy a volver a usar este gas. Purgamos la manguera. Y ahora lo vamos a poner en marcha. Bueno, vamos a ver si esto marcha. Esta bocha es una bocha que anda, pero no
no arrancaba con facilidad. Por eso tiene un capacitor, y para este uso que le doy a ponerlo en marcha una vez cada muerte de obispo, anda bien. Bueno, voy a dejar que saque lo que más se pueda. Y después voy a sacar el filtro. Bueno, lo paré cuando bajó un poco de cero. Y ahora que volvió a subir, lo voy a quitar. No podía sacarla antes porque me iba a chupar aire por acá. Ahora lo único que puedo hacer es salir. Así que bueno, ahí ya quité la conexión de esa especie de recuperadora. Voy a poner el tapón para que no se pierda nada. Después del tanque lo paso a algún otro lado. Y bueno, algo le saqué. No será wow, pero antes de tirarlo. Bueno, y lo poquito que queda acá, eso sí, no se puede hacer nada. Vamos a sacar el filtro. A ver con qué nos encontramos. Quitar esto. Así no tengo presión cuando meta soplete acá. Bueno, ahora vuelvo. Bueno, vamos a desoldar. Bueno, el capilar aparentemente no se tapó al sacarlo. Ahora vamos a dejar que se enfríe el filtro y lo vamos a cortar. Bueno, no voy a esperar mucho, la ansiedad me puede. Así que lo manoteamos con una pinza. Esta es la parte que va al capilar. Vamos a cortar cerca de donde tiene la malla. El filtro está impecable. No es lo que yo esperaba
entonces tiene que estar el capilar tapado. Bueno, voy a desoldar la baja del compresor y le vamos a hacer una limpieza al capilar. Bueno, acá ya desoldé el caño de baja. Acá tengo una conexión. Lo vamos a meter ahí, lo vamos a soldar. Vamos a dejar que se enfríe. Siempre tengan en cuenta de tapar, que no entre humedad, más en los sistemas que son con el aceite como el 134. Acá también teníamos destapado por el pinche, así que vamos a sacarle ahí, le vamos a poner para intervenir un apéndice. Soplete anda mal, se me apaga, se me varía la llama. Bueno, acá tenemos la botella que vamos a poner al final del capilar. Digo al final porque le voy a dar en sentido inverso. Acá tenemos 141B con unos 100 psi de nitrógeno. Acá tenemos el manómetro. Vamos a conectar en la baja que iba a soldar el compresor. Vamos hacia nuestro evaporador y volvemos por el capilar. Ponemos la manguera amarilla donde está nuestro 141. Invertimos, abrimos, y ahora damos paso
al 141. Bueno, todo lo que entró de líquido voy a invertir el envase para que empiece a pasar aire nada más. Y va a tener que salir por el capilar. Le va a tomar tiempo. Así que me parece que lo voy a pausar por ahora. Sí, lo voy a pausar. Cuando empiece a salir, sigo. Bueno, tenemos muy malas noticias. Salió este poquito y se tapó. Acá quedó igual con la misma presión que tenía. Y esto se tapó. Voy a hacer una prueba a ver si tengo suerte. Calentar todo este sector con el secador de pelo. A ver qué pasa. Si anda o no anda. Parece que funcionó. Y la presión bajó. Estamos en 60, un poco menos de 60. Le vamos a abrir para que entre más presión de nitrógeno. Yo creo que con esto se tiene que limpiar bien. Pero con ese color que tenemos ahí vamos a tener que ver el estado del aceite, del compresor, cómo está el condensador. Bueno, por ahora esta parte la dejamos. Ya volvemos. Acá tengo listo
al caño donde va el compresor, la salida del compresor, y donde va el filtro tengo para empujar con 141. El 141 lo tengo acá adentro ahora. Acá tengo el manómetro y acá todavía me queda un poco de presión de nitrógeno, así que vamos a abrir. Vamos a ver cómo sale acá. Bueno, como vemos ya sale transparente, ¿ven? Y no estaba tan sucio el sistema. Bueno, entonces dejó de enfriar por capilar tapado. El aceite de este equipo no debe estar muy bueno que digamos, pero le voy a preguntar al cliente qué es lo que quiere hacer, cuánto quiere gastar. Y vamos a ver qué solución le vamos a dar. Así que por ahora llegamos hasta acá. Bueno, vamos a armar todo.
Tenía marcado el caño ya. Bueno, ya estaría todo armado. Faltaría ver si pierde, si se tapó el capilar. Ahora voy a poner un poquito de nitrógeno y vamos a verificar primero que no se haya tapado el capilar y después que no pierda. Ahí. Vamos a conectar el manómetro. Ponemos alta donde va el filtro. La baja al apéndice del compresor. Dejamos abierta la baja. Y nos quedó perdiendo en el filtro. Así que a soldar de nuevo.
tenemos unas 10 PSI. Vamos a ver si se tapó o no. Aparentemente no está tapado. Vamos a ver si se ve una pérdida. No parece ver nada, le vamos a poner un poco más. Ahí tenemos 100. Bueno, le voy a dejar un tiempito, si no parece nada de que baje o algo. Un buen vacío porque puede todavía haber 141 aparte del evaporador, y a cargar. Bueno, parece que a mejor gato se le escapa la laucha. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 7 pérdidas, de 7 soldaduras, 8 nos quedó una perdida. Por eso hay que verificar.
Bueno, después de verificar que no tenemos pérdida, vaciamos el sistema y hacemos vacío. Bueno, vamos a meterle la bomba. No hay óvulo ni nada, cosa de que saque todo lo que se pueda, sin obstrucciones. Son las 4:30. Vamos a dejar para 1 hora y media, 2, para asegurarnos de quitar todo el 141. Bueno, ya son 1 hora y media de vacío, pero esta vez voy a hacer algo que no hago nunca, que va a ser dejarlo con vacío hasta mañana. Porque ya es tarde y no le quiero poner gas y como hay tormenta me tengo que ir. Así que mañana cuando vengo le hago media hora más de vacío y después lo empiezo a cargar. Bueno, ya hicimos otra media hora de vacío el otro día. Yo termino el vacío y cargo gas. No dejo para el otro día con vacío y cuando llego cargo gas. ¿Sí? Tengo que hacer vacío antes de cargar, por las dudas. A purgar la manguera. Y abrimos alta y baja. Bueno, a pedido del público, esta vez vamos a medir alta. Dicen que no toma un parámetro importante, pero yo creo que debería tomarlo si veo que hay algo que no anda bien. Bueno, he entrado muy poquito, vamos a meter más.
Esta heladera lleva, si dice acá en placa, 107 gramos, dice. Bueno, vamos a dejarla ahí a ver cómo evoluciona. Voy a ponerle los termómetros por todos lados. Son las 3 de la tarde. Bueno, ahí quiero mostrar que no sirve tomarla alta. ¿Por qué? Todo el refrigerante que está acá no está trabajando en el circuito. Esta heladera lleva, según lo que dice en la placa, 107 gramos. Y así como están las presiones, entró 145. O sea, todo lo que tengo en la parte de alta no está trabajando en el sistema. Así que ahora, para que vean, vamos a pinzar el caño del filtro. Y bueno, este lo vamos a sacar, vamos a poner un tapón. Ponemos un tapón. Purgo un poquito. Vamos a ir pasando lo que está en alta en la manguera, porque ya está pinzado. Pero no lo voy a pasar todo, porque estoy pasado en por lo menos 35 gramos, 40. Pero fíjense que lo que estaba acá, que lo pasé, cómo cambió la presión. Y acá estoy teniendo líquido todavía. Voy a dejar un poquito alta, porque después va a bajar. Ahora cambió el sonido del motor y seguramente ahora está trabajando bien. Esto estaba todo frío y tengo caliente todo el condensador ahora. El filtro todavía no se nota. Ahora vamos a ver cómo evoluciona. Ok, amigos, un saludo para Derek. Bueno, tenemos trabajando en 0 PSI. Le tuve que poner más gas. Al final le entraron 170 gramos y ahí quedó trabajando bien. Así que estaba pensando que tal vez la placa donde dice 107 debería decir 170 y se han equivocado.
Toda esta heladera yo he visto que llevan 130 gramos o más, así que he visto hasta de 210 gramos de estas gafas, pero nunca había visto una que diga 107. Bueno, me faltaría nada más que cortar los apéndices y presurizar, va a comer, y sellar el caño y decirle al cliente que la venga a buscar. Cortó a los 4 grados en el punto 3 del termostato. Tengo toda la espalda fría. Ahora no se las muestro porque recién volvió a arrancar, estaba parada, así que no está con hielo la espalda, con escarcha, digamos. Ha mojado bastante. Bueno, y ahora vamos a mandar saludos como lo habíamos prometido. Tenemos acá, vamos a ver, al amigo AC Split de Rosario. A Gustavo Romero de Verazategui. A Luis Alberto Colmenares Ramos de Villa Maipú. Sergio Sopolo de Río Cuarto. Rubén Gómez de Monte Grande. Flavio Villanueva de Tandil. Walter Belarra de Maipú, Buenos Aires. Y bueno, eso es todo. Así que los que quieran saludos me dejan en los comentarios de dónde son y yo los saludo. Y aparte, si no quieren saludo y quieren comentario, comenten cualquier cosa, que si no ponen de dónde son no les voy a nombrar. O sea que esa sería la clave. Bueno, espero que les haya gustado, que se suscriban, compartan, activen la campanita de los videos para ver los videos que voy subiendo. Y nos vemos la próxima. Saludos.